Y si la mayor parte del desorden que sientes por dentro tiene una sola raíz, has puesto todo primero, menos a Dios. Tal vez estás cansado de correr detrás de problemas, cuentas, expectativas y metas, y aún así sientes que nada termina de encajar. Haces planes, te esfuerzas, corriges cosas, pero en el fondo te preguntas, ¿y si me estoy apoyando en lo que no debo? En este mensaje vamos a recorrer paso a paso cómo cambia tu vida cuando decides algo tan sencillo y tan profundo como esto. Dios, tú vas primero. Verás que no se trata solo de orar más, sino de dejar que Él ordene tus deseos, tus decisiones, tu pasado, tu presente y tu identidad. Te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y escribir en los comentarios: Dios va primero en mi vida. Número 1. Cuando pones a Dios en primer lugar y tu vida empieza a ordenarse por dentro y por fuera. A veces la vida se siente como un incendio que nunca termina. Corremos de una cosa a otra, apagando problemas aquí, resolviendo pendientes allá, tratando de mantenernos a flote en medio de responsabilidades, preocupaciones y expectativas. Y aunque uno intenta hacer todo bien, el corazón sigue sintiendo un vacío que no sabe explicar. Tal vez tú mismo has sentido esta carga. Días en los que te esfuerzas, pero igual parece que no avanzas. Momentos en los que tu mente está llena, pero tu alma está cansada. Y en ese caos interior, Mateo 6 aparece como una llave que abre una puerta que ni siquiera sabías que estaba cerrada. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. No es un versículo para decorar. Es una instrucción para ordenar la vida desde la raíz. Buscar primero el reino de Dios no significa sumar un ritual más a la rutina, ni poner una oración rápida sobre una agenda llena. Significa cambiar el centro. Significa que Dios deje de ser un extra que recuerdas cuando te sobra tiempo y se convierta en el eje sobre el cual gira todo lo que eres y decides. Buscar su reino es aprender a preguntar: Señor, ¿qué quieres tú primero? Antes de preguntarte, ¿qué quieres tú? Es poner cada plan, cada sueño y cada decisión bajo un filtro espiritual que te hace ver si algo honra a Dios o solo alimenta tus propios temores o deseos. Y aquí hay una diferencia profunda. Incluir a Dios en tu vida no es lo mismo que poner a Dios primero. Incluirlo, es decir: Señor, bendice este plan que yo ya armé. Ponerlo primero es decir: Señor, ¿cuál es tu plan antes de que yo haga el mío? Es orar antes de decidir, no después de haber decidido. Ese pequeño cambio de orden abre puertas de claridad, de paz y de dirección que quizás no estabas viendo. Pero hay algo más que necesitamos reconocer con honestidad. Hoy existen ídolos que no parecen ídolos. No son estatuas ni rituales paganos. Son cosas buenas, pero que tomaron un lugar que no les corresponde. El trabajo, la pareja, los hijos, la estabilidad económica, la imagen que proyectas, incluso la necesidad de aprobación. Todo eso puede ocupar el primer lugar sin que te des cuenta. La manera más honesta de identificarlo es preguntarte: ¿qué cosa, si la pierdo, siento que mi vida se derrumba? Lo que responde esa pregunta es lo que gobierna tu corazón. Cuando algo que no es Dios ocupa el primer lugar, también controla tus decisiones, te roba la paz, te impulsa a reaccionar desde el miedo, te llena de ansiedad y de carga. Lo exterior empieza a desordenarse porque lo interior ya está desordenado. Y es ahí donde Mateo 6 vuelve a brillarte como una luz firme. Cuando Dios ocupa el lugar correcto, todo lo demás empieza, poco a poco, a alinearse bajo su voluntad. Ahora, todo lo demás será añadido. No significa que tus problemas desaparezcan, ni que la vida se vuelva automática y perfecta. Significa que Dios se encargará de lo necesario cuando tú te encargas de ponerlo primero. Significa que Él suplirá lo esencial, incluso cuando tú no veas cómo.
Y también significa que aprenderás a diferenciar entre lo que deseas por ansiedad y lo que realmente necesitas para vivir en paz. Cuando Él es primero, lo que llega a tu vida no llega por presión, llega por propósito. Una manera práctica de vivir esto cada día es muy simple. Empieza tu jornada alineándote con Dios. Antes del celular, antes de sumergirte en la agenda, regálale a Dios los primeros minutos. Un versículo, una oración breve, un instante de silencio para decirle, guía mi día. Ese pequeño hábito cambia decisiones, emociones y reacciones. Te hace menos impulsivo, más sensible a la voz de Dios y más claro en lo que haces. Número 2. Cuando dejas de controlar y permites que Dios guíe cada paso de tu vida. Hay momentos en los que tus sueños parecen chocar con tus oraciones. Deseas algo con todas tus fuerzas. Oras por ello una y otra vez, y aún así, el cielo parece guardar silencio. Es duro esperar cuando el corazón está lleno de anhelos que no se cumplen. Es difícil ver cómo pasan los años y lo que pedías con tanto fervor sigue sin moverse. Y quizá tú mismo has sentido esa punzada de frustración. Señor, ¿acaso no ves lo que deseo? ¿Acaso no ves cuánto me duele esperar? Ese cansancio del alma es real, pero este salmo llega como una respuesta amorosa. Dios no está ignorando tus sueños. Lo que Él quiere es trabajar primero en el lugar donde nacen esos deseos. Por eso el pasaje dice, deleítate en el Señor. Esta frase no es un mandato frío ni un truco espiritual para obtener lo que quieres. Es una invitación profunda a disfrutar de Dios antes que del resultado. Deleitarse en Él no es ponerse una sonrisa cuando por dentro estás roto. Es aprender a habitar en su presencia, a encontrar descanso en su amor, aunque aún no veas la puerta abierta. Es el proceso de descubrir que tu mayor gozo no es lo que Dios te da, sino quién es Dios para ti. Cuando te deleitas en Él, tus deseos empiezan a transformarse, no desaparecen, sino que se purifican. Porque la verdad es que muchas veces pedimos cosas que nacen de una mezcla de heridas, temores, ego o necesidad de validación. Y eso no significa que sean malos deseos, significa que necesitan ser filtrados por las manos de Dios. Él revisa la motivación, la limpia, la moldea y la alinea para que lo que pides esté en armonía con su propósito para ti. Lo que antes era un sueño desesperado se convierte en un deseo maduro, firme, con paz. Luego viene la siguiente parte del pasaje. Encomienda al Señor tu camino. Y esto es crucial. Encomendar no es solo informarle tus planes a Dios, como quien presenta una lista y dice, Señor, aquí está lo que quiero, por favor bendícelo. Encomendar significa rendir esos planes a su voluntad, significa decir, Señor, esto es lo que anhelo, pero si tu plan es diferente, enséñame a abrazarlo. Es soltar la necesidad de controlar cómo y cuándo se cumplen las cosas. Es confiar incluso cuando Dios te lleva por un camino que no imaginabas y luego añade, confía en Él y Él actuará. ¡Qué frase tan poderosa! Dios actúa cuando tú aflojas el control. Muchas veces no vemos movimiento porque seguimos aferrados al resultado exacto que imaginamos. Le pedimos a Dios que obre, pero a la vez le indicamos cómo debe hacerlo. Cuando realmente confías, tu corazón se abre a la posibilidad de que Dios responda distinto, pero también mejor, Él actúa en sus tiempos, en sus maneras, y aunque a veces no lo ves, Él ya está preparando el terreno. Cuando Dios se vuelve tu mayor gozo, algo dentro de ti cambia. Cosas que antes eran urgentes ahora ya no te dominan. Situaciones que te quitaban el sueño de pronto pierden fuerza. Y no porque ya no las desees, sino porque no cargan tu valor ni tu identidad. Lo que antes te aplastaba, ahora puede esperar. Porque sabes que tu estabilidad no depende de que todo salga como tú quieres, sino de que tu vida esté en la voluntad de Dios. Y lo más hermoso es que poco a poco tus deseos empiezan a reflejar el corazón de Dios. Empiezas a querer lo que Él quiere para ti,
más carácter que aplausos, más propósito que comodidad, más plenitud que éxito momentáneo. Tus sueños dejan de ser un capricho que exige cumplimiento y se convierten en semillas de propósito que Dios mismo puede regar o podar según lo que sea mejor para tu futuro. Practicar este deleite puede ser tan sencillo como apartar tiempos intencionales para agradecer y no solo pedir. Leer un salmo, escuchar una alabanza, escribir lo que Dios ya ha hecho por ti, meditar en su fidelidad. Poco a poco, la queja se transforma en gratitud, el miedo se vuelve confianza, la ansiedad encuentra un refugio. Número 3. Cuando Dios se vuelve tu mayor gozo y tus sueños se alinean con su corazón. Hay sueños que duelen, sueños que has llevado en el corazón por años y que, a pesar de tus oraciones, siguen sin cumplirse. Y sabes, a veces no es solo el sueño retrasado, es esa sensación silenciosa de que el cielo no te escucha, ese pensamiento que te golpea cuando estás a solas. Señor, ¿acaso no ves cuánto deseo esto? ¿Acaso no ves mis lágrimas y mi esfuerzo? Esa mezcla de esperanza y cansancio es más común de lo que crees. Pero en medio de ese dolor, este salmo aparece como una luz suave que te invita a mirar el deseo desde otra perspectiva. Dios no te está ignorando. Él quiere trabajar primero en el terreno donde nacen tus anhelos. Cuando el pasaje dice, deleítate en el Señor, no te está diciendo, finge alegría. No te pide que sonrías cuando por dentro estás quebrado. Más bien, te llama a habitar en su presencia, a descubrir que incluso en el silencio y en la espera hay paz, hay consuelo, hay propósito. Deleitarse en Dios es aprender a disfrutar de quién es Él antes de enfocarte en lo que estás pidiendo. Es permitir que su amor te sostenga mientras lo que anhelas todavía está en proceso. Es reconocer que su compañía vale más que cualquier resultado. Y cuando empiezas a deleitarte en Él de verdad, tus deseos se transforman. No se borran, pero se purifican. Porque la realidad es que muchos de nuestros sueños vienen mezclados. Un poco de fe, un poco de heridas, un poco de ego, un poco de necesidad de ser vistos. Y Dios lo sabe. Cuando tú lo pones primero, Él filtra cada motivación, separa lo que te hace bien de lo que te lastima y alinea tus peticiones con lo que realmente te conviene según su voluntad eterna. Dejas de pedir desde la desesperación y comienzas a pedir desde la claridad y la paz. Luego el Salmo te dice, encomienda al Señor tu camino, y aquí hay un cambio profundo. Encomendar no es simplemente contarle tus planes a Dios esperando que Él los firme como si fuera un documento. Informar es decir, Señor, aquí está lo que quiero, bendícelo. Pero encomendar es un acto de rendición, es decir, Señor, este es mi deseo. Pero si tu plan es diferente, yo confío en ti. Es soltar la necesidad de controlar cada detalle, cada tiempo, cada resultado. Es renunciar al tiene que ser así y abrazar el que sea como tú sabes que es mejor. Por eso el pasaje continúa. Confía en Él y Él actuará. No dice cuando entiendas, Él actuará. No dice cuando todo coincida con tus deseos, Él actuará. Dice simplemente, confía, porque Dios se mueve cuando tú sueltas. Muchas veces no ves su mano porque sigues aferrado a cómo debería responder. Le pides un milagro, pero ya decidiste cómo, cuándo y con quién debe ocurrir. Cuando confías de verdad, le das espacio para actuar de formas que tal vez no imaginabas, pero que terminan siendo perfectas, y cuando Dios se convierte en tu mayor gozo, cuando Él ocupa ese lugar que antes ocupaba la ansiedad, algo dentro de ti se acomoda. Lo que antes era urgente ya no te domina. Las cosas que te robaban el sueño pierden poder. Los sueños que antes cargabas con angustia ahora pueden esperar, porque sabes que tu identidad no depende de ellos. Tu corazón se vuelve más ligero, y tus deseos dejan de ser un peso y se convierten en alas. Comienzas a desear lo que Dios desea para ti,
más carácter que aplausos, más propósito que comodidad, más fruto eterno que gratificación instantánea. Empiezas a ver tu futuro con ojos de fe, no de miedo. Practicar este deleite en lo diario no es complicado. Puedes comenzar apartando momentos simples para acercarte a Dios sin pedir nada. Leer un salmo, escuchar una adoración, agradecer por lo que ya tienes, recordar su fidelidad. Ese pequeño hábito cambia la atmósfera del corazón. La queja empieza a transformarse en gratitud, el miedo en confianza, la impaciencia en descanso. Número 4. Cuando descubres que nada es azar, Dios usa todo para tu bien y su voluntad. Hay momentos en la vida en los que te preguntas sinceramente, ¿por qué me pasó esto a mí? Momentos que te rompen, que te sacuden, que destruyen los planes que habías construido en tu mente. Puede ser una traición que nunca viste venir, una pérdida que dejó un vacío imposible de llenar, un diagnóstico que cambió todo, o un fracaso que te hizo sentir que todo tu esfuerzo no valió la pena. Y quizá tú mismo tienes capítulos de tu historia que todavía te duelen con solo recordarlos. Tal vez te cuesta creer que algo bueno pueda salir de eso. Te entiendo, porque no es fácil mirar atrás sin sentir que algunas partes de tu vida quedaron marcadas para siempre. Pero Romanos 8:28 aparece ahí como un susurro que invita a mirar tu historia desde otro ángulo, no para minimizar tu dolor, no para decirte anímate, todo pasa por algo, como si fuera una frase de consuelo vacío, sino para darte un lente diferente. Cuando Dios es primero, nada es casualidad, nada se desperdicia. Nada queda fuera de su capacidad de transformar. Él puede tomar incluso lo que fue oscuro, injusto o doloroso y convertirlo en parte de un propósito mayor. Cuando la Biblia dice que todas las cosas cooperan para bien, no está diciendo que todas las cosas que te pasan sean buenas. La Escritura no se burla de tu dolor. Lo reconoce, lo honra, lo entiende. Lo que afirma es que Dios tiene un poder tan grande, tan profundo, tan perfecto, que puede entrar a la parte más rota de tu historia y redimirla desde adentro. Puede usar lo que parecía perdido para construir algo que jamás imaginaste. Él no aplaude el pecado, ni la maldad, ni las injusticias que te hicieron llorar, pero tampoco se queda mirando desde la distancia. Dios se mete en medio del caos y empieza a ordenar lo que parecía irreversible. Ahora, ese bien del que habla Romanos no siempre coincide con nuestro concepto de bien. Para nosotros, bien significa comodidad, rapidez, ausencia de dolor, éxito inmediato. Pero para Dios, bien significa formar en ti el carácter de Cristo. Significa fortalecerte, purificarte, prepararte y guiarte hacia un propósito eterno que va mucho más allá de esta temporada de tu vida. Cuando lo pones primero, comienzas a redefinir qué significa realmente que las cosas salgan bien. Y esta promesa tiene dos condiciones muy claras: amar a Dios y vivir conforme a su propósito. No es para cualquiera que pasa por momentos difíciles, es para quienes deciden amar a Dios incluso cuando la vida no tiene sentido. Incluso cuando no hay respuestas, incluso cuando seguir creyendo cuesta. Amar a Dios cuando todo va bien es fácil. Amar a Dios cuando estás roto. Es ahí donde tu fe demuestra qué lugar ocupa Él en tu corazón. La promesa también dice que es para quienes han sido llamados conforme a su propósito. Es decir, personas que no solo sobreviven a lo que les pasa, sino que se permiten ser moldeadas para algo más grande, dejar de decir «la vida me pasó», para empezar a decir «Dios me está formando». Y Dios sabe cómo redimir cada parte rota. A veces lo hace convirtiendo tu herida en una herramienta de consuelo. Lo que un día dolió, mañana puede convertirse en palabras que sanen a alguien que atraviesa lo mismo. Tu proceso no es solo tuyo. El testimonio que hoy se está escribiendo con lágrimas mañana puede ser mapa para alguien perdido en el mismo valle. Dios también usa los retrasos. Esos todavía no,
que te desesperan son muchas veces preparación. Dios no llega tarde, Dios madura. Él prepara tu corazón para sostener aquello que has pedido, porque un regalo en las manos equivocadas se convierte en carga. Y Dios no te quiere cargado, te quiere listo. Porque cuando Dios es primero, Él no solo arregla lo que se rompió, Él alinea tu historia a su perfecta voluntad, y en las manos de Dios nada, absolutamente nada, se desperdicia. Número 5. Cuando su paz guarda tu mente y tu corazón, aunque nada cambie por fuera. Hay noches en las que te acuestas y tu cuerpo está cansado, pero tu mente sigue despierta como si tuviera un interruptor que no puedes apagar. Empiezan a aparecer pensamientos uno tras otro, problemas económicos, situaciones familiares, preocupaciones por la salud, temores sobre el futuro, cosas que dijiste, cosas que no dijiste, lo que podría pasar, lo que tal vez nunca pasará. Y es agotador. Tal vez tú mismo sientes que vives inquieto la mayor parte del tiempo, que respiras, pero no descansas, que oras, pero tu oración se parece más a una lista de miedos que a una conversación con Dios. Y por más que intentas calmarte, hay días en los que el pecho se siente apretado, la mente va demasiado rápido y el alma se siente sola. En medio de esa realidad tan humana, Filipenses 4 aparece como un susurro firme, no como un regaño. Dios no te dice, está prohibido sentir ansiedad, no te pide que ignores lo que sientes. Lo que quiere es mostrarte un camino distinto para no quedarte atrapado en ese afán que te roba la paz, cuando la Biblia dice, por nada estén afanosos. No está negando la existencia del miedo, está enseñándote a no dejar que ese miedo tome el control de tu vida. Sentir ansiedad es normal, vivir gobernado por ella no lo es, y ahí es donde Dios quiere intervenir. Porque muchas veces el afán nace de querer tener todo bajo control, de sentir que todo depende de ti, de cargar responsabilidades que nunca te correspondían. Cuando pones a Dios primero, cuando lo reconoces como el centro, su paz empieza a reemplazar esa necesidad de control y comienzas a descubrir que no tienes que poder con todo, porque no fuiste creado para ser autosuficiente. Fuiste creado para depender de Él. Por eso, el versículo dice, presenten todo a Dios en oración. Y eso significa hablarle con honestidad, no con frases prefabricadas. Dios no necesita que maquilles tus emociones. Puedes decirle, Señor, me da miedo, no sé qué hacer, siento que no puedo más. Él no se escandaliza, no te juzga por sentir. Él te invita a traer cada pensamiento, cada carga, cada peso que llevas por dentro. Y luego viene la parte clave, con acción de gracias. Pedir y agradecer al mismo tiempo crea un milagro interior. Le estás diciendo a Dios, te entrego esto que me preocupa, y al mismo tiempo te agradezco porque sé que estás obrando, incluso si todavía no veo nada. La gratitud en medio de la inquietud es una declaración espiritual de confianza, y es entonces cuando ocurre algo que la mente humana no puede explicar, la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente. No es una paz que llega porque todos tus problemas desaparecieron. No es una paz que nace porque ya tienes las respuestas que buscabas. Es una paz que nace del simple hecho de saber en manos de quién estás. Una paz que funciona como un escudo invisible alrededor de tu corazón. Esa paz empieza a filtrar los pensamientos que antes te derrumbaban. Te protege de conclusiones desesperadas, de pensamientos fatalistas, de ideas que no vienen de Dios. Es como si esa paz fuera un guardia espiritual que te dice suavemente, tranquilo, Dios está aquí, Él sigue al mando. Esa paz también alinea lo que sientes con lo que crees. Tal vez tu corazón sigue nervioso, tal vez tu cuerpo sigue tenso, pero dentro de ti resuena una verdad más fuerte que cualquier pensamiento de miedo. Dios tiene control, tú tienes su presencia. Esa combinación cambia todo.
Para activar esa paz en lo diario, puedes incorporar pequeñas prácticas espirituales. Por ejemplo, hacer pausas breves de oración durante el día. No necesitas media hora, basta con un minuto para decir, Señor, te entrego esto que me preocupa ahora mismo. Esas microoraciones son como microalineaciones que te recuerdan que Dios sigue siendo primero, incluso por encima de tu ansiedad. Número 6. Cuando la palabra de Dios se convierte en el mapa que ordena cada paso de tu vida, hay momentos en los que te sientes como si estuvieras tomando decisiones a ciegas. Caminas, avanzas, eliges, pero no sabes realmente si estás dando el paso correcto. Y es agotador, porque decidir no es fácil. Decidir dónde trabajar, qué estudiar, si avanzar en una relación, si cambiar de rumbo, si quedarte o moverte, todo eso desgasta la mente y el corazón. Tal vez tú mismo has dicho más de una vez, Dios, dime qué hacer, y lo único que has escuchado es silencio. Ese silencio puede frustrar. Te hace sentir como si Dios estuviera callado cuando más necesitas una respuesta. Y justo en esa tensión, Josué 1:8 aparece como una de las instrucciones más claras que Dios ha dado para quienes necesitan dirección. Dios no le dijo a Josué, te enviaré señales cada día. Tampoco le dijo, solo actúa por intuición. Lo que le dijo fue, este libro no se aparte de tu boca, medita en él día y noche. En otras palabras, si quieres dirección, deja que mi palabra te forme por dentro antes de dar un paso por fuera. Cuando pones a Dios primero en tus pensamientos y haces de su palabra tu lugar de descanso, tus decisiones dejan de basarse solo en emociones o impulsos y comienzan a alinearse con su voluntad. Porque no se trata solo de leer la Biblia como una tarea más de la lista. Leer por obligación no transforma. Meditar sí. Meditar es cuando un versículo se queda contigo, cuando lo repites durante el día, cuando vuelve a tu mente en el auto, en el trabajo, en un momento de angustia. Meditar es rumiar la palabra como quien saborea algo que nutre. No es información, es alimento. Y cuando meditas, la palabra empieza a filtrarse en tus decisiones sin que te des cuenta. Lo que antes respondías desde el enojo, ahora lo respondes con templanza. Lo que antes decidías por miedo, ahora lo decides desde la fe. Lo que antes evitabas por inseguridad, ahora lo enfrentas con valentía. Tu mente, sabes, es un campo de batalla. Los pensamientos que aceptas son los que te direccionan. Y cuando tu mente está llena de dudas, de voces externas, de inseguridades, de comparaciones, es fácil perder el rumbo. Pero cuando llenas tu mente con la palabra de Dios, algo cambia. Reemplazas no puedo por todo lo puedo en Cristo. Cambias estoy solo por Dios va conmigo donde quiera que voy. Cambias y si sale mal, por Dios dirige mis pasos. La palabra se convierte en un mapa, en una brújula, en un criterio para decidir. Cada camino que se abre frente a ti empieza a ser evaluado no desde tus emociones, sino desde lo que Dios ya dijo. Y esta es la promesa impresionante de Josué 1:8. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Prosperar aquí no significa hacerte rico ni tener una vida sin problemas. Prosperar significa caminar en el propósito correcto. Significa que tu vida fluye en dirección al diseño de Dios y no hacia tus impulsos o tus miedos. Que te salga bien no significa que nunca habrá pruebas. Significa que incluso en las pruebas estarás en el lugar donde Dios quiere, haciendo lo que Él quiere y recibiendo la fortaleza que Él da. Cuando tu camino está alineado con Dios, incluso lo difícil tiene sentido, incluso el dolor forma, incluso las demoras preparan. La verdadera prosperidad no es improvisada, es el fruto de una vida que medita, obedece y avanza según la palabra. Y eso se nota en la paz al decidir, en la serenidad al equivocarte, en la rapidez para corregir el rumbo, en la claridad para decir esto sí y esto no.
Cuando tu vida está alineada con la palabra, hay menos arrepentimientos y más paz, menos caos interno y más orden, menos dudas que paralizan y más convicción que impulsa. Número 7. Cuando decides poner a Dios delante de todo y nada puede derrumbarte por dentro, hay momentos en la vida en los que todo parece sacudirse a tu alrededor, momentos en los que aquello que antes te daba seguridad deja de sostenerte. Ese trabajo que pensabas estable de pronto se vuelve incierto. Esa relación que te acompañaba se rompe sin aviso. Esa estabilidad económica que te daba tranquilidad empieza a verse amenazada. O tal vez fue una noticia inesperada, un cambio abrupto, una conversación que lo cambió todo. Y de pronto, sin darte cuenta, sientes como si te hubieran quitado el piso, como si estuvieras flotando en un vacío emocional donde no sabes en qué apoyarte. Y es ahí, justo en ese lugar de vulnerabilidad, donde este versículo se vuelve un refugio. He puesto siempre al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha, no seré movido. Esta no es una frase bonita para poner en una tarjeta. Es una declaración de enfoque, es una decisión profunda, poner a Dios delante no como última opción, sino como la primera mirada, el primer pensamiento, la primera respuesta del corazón. Porque cuando tú pones a Dios delante del problema, delante del miedo, delante del diagnóstico, delante de la incertidumbre, tu interior comienza a ordenarse. Aunque afuera siga temblando, adentro empieza a estabilizarse. Poner al Señor delante es una elección diaria, es decidir que lo que Dios piensa pesa más que lo que tú sientes. Es elegir que su palabra tenga más autoridad que la opinión de otros. Es mirar primero a Dios antes que al análisis pesimista, al comentario negativo, a la página de noticias, al miedo que quiere ocupar tu mirada. Vivimos rodeados de voces que compiten por nuestro enfoque. Redes sociales, críticas, comparaciones, inseguridades, recuerdos dolorosos. Pero cuando decides que su presencia será tu referencia principal, todas esas voces pierden poder. Y al mismo tiempo, este versículo nos confronta con una verdad. Muchas veces lo que ponemos delante no es Dios. Delante está el miedo, delante está la culpa, delante está el pasado. Delante están las expectativas de otros, y lo que pones delante siempre dirige cómo reaccionas. Si delante está el miedo, reaccionas con miedo. Si delante está el rechazo, actúas desde la inseguridad. Pero cuando delante está Dios, aunque sigas sintiendo temor, respondes desde la fe. No porque seas fuerte, sino porque estás mirando al que sí lo es. La imagen de Dios a mi derecha es bellísima. En la cultura bíblica, estar a la derecha significaba apoyo, protección, defensa. No es un Dios lejano, no es un Dios que aparece solo en emergencias. Es un Dios que está a tu lado, constantemente, sosteniéndote incluso cuando tú no lo sientes. Y esto es importante. La presencia de Dios no depende de lo que sientes, sino de su promesa. Él dijo que estaría contigo. Él dijo que no te dejaría. Él dijo que caminaría a tu lado. Aunque tu corazón esté temblando, aunque tu mente esté nublada, Él sigue ahí, firme, sosteniéndote. Por eso el salmista puede decir, no seré movido. No porque no duela, no porque no haya lágrimas, no porque no haya noches difíciles, sino porque el dolor ya no define tu destino. Las malas noticias ya no destruyen tu paz interior. Las sacudidas externas ya no derriban tu fe. Sí, te pueden afectar, pero no te pueden desmoronar. Esta estabilidad no viene de lo que tienes, sino de quién está contigo. Y para vivir con esta conciencia de presencia, necesitas construir una arquitectura interior que te recuerde a Dios en medio del día común. Puedes colocar un versículo en tu celular, hacer una pausa breve para decir, Señor, estás aquí. Repetirte una verdad bíblica cuando empiece la ansiedad. No necesitas grandes rituales, necesitas momentos de enfoque. Necesitas recordarte a ti mismo que no caminas solo mientras trabajas, cocinas, estudias o manejas.
Dios está ahí, a tu derecha, en cada detalle. También es importante identificar tus zonas de mayor temblor interno. ¿Qué situaciones te sacan más de tu centro? ¿Qué temas te roban la paz con facilidad? Cuando encuentres esas áreas, practica poner a Dios específicamente delante de ellas. Di: Señor, delante de este miedo te pongo a ti. Delante de este problema financiero te pongo a ti. Delante de esta conversación difícil te pongo a ti. Eso cambia la perspectiva y alinea esa parte de tu vida a su presencia. Y una manera práctica de vivir este versículo es usarlo como respiración espiritual. En un momento de presión, repite por dentro: tú estás delante de mí, Señor. Luego, tú estás a mi lado, no seré movido. Esa frase calma, centra y ancla tu corazón, porque cuando decides poner a Dios delante de todo, tu interior se fortalece. Puede temblar todo alrededor, pero dentro de ti Dios te sostiene, y eso nadie te lo puede quitar. Número 8. Cuando decides obedecer a Dios y sus bendiciones comienzan a alcanzarte. Hay algo que todos deseamos profundamente: vivir bajo la bendición de Dios. Queremos estabilidad, puertas abiertas, provisión, protección, cuidado. Y no es un deseo egoísta. Es un anhelo legítimo del corazón humano. Todos queremos ver a Dios moviéndose en nuestros pasos, guiando nuestras decisiones, respaldando nuestros esfuerzos. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, buscamos resultados rápidos, respuestas instantáneas, cambios inmediatos, sin detenernos a mirar el camino que Dios mismo estableció para que la bendición fluya. Deuteronomio 28 revela un principio que no es amenaza, sino una dinámica espiritual que transforma vidas. La obediencia alinea tu historia con la voluntad de Dios y abre los canales por donde sus bendiciones pueden alcanzarte sin que tú tengas que perseguirlas. Por eso empieza diciendo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Aquí, la clave es escuchar. No se puede obedecer a alguien cuya voz no estás escuchando. Dios sigue hablando a través de su palabra, de la oración, del Espíritu Santo que toca el corazón, pero a veces estamos tan rodeados de ruido que no le damos espacio. Opiniones ajenas, redes sociales, consejos que no vienen de Dios, emociones intensas, todas esas voces compiten por ser la guía de tu vida. Y cuando esas voces hablan más fuerte que la voz de Dios, la obediencia se vuelve casi imposible. Escuchar atentamente significa callar un poco el ruido, abrir la Biblia, pedir dirección y sobre todo decir: Señor, lo que tú digas, estoy dispuesto a hacerlo aunque desafíe mi comodidad. Obedecer no es legalismo, no es cumplir reglas frías sin sentido. Obedecer es confianza en acción. Es decirle a Dios: creo más en tu sabiduría que en mi lógica. Porque al final, obedecer a Dios implica creer que Él ve lo que tú no ves, que conoce lo que tú no conoces, que sabe hacia dónde te quiere llevar, aunque ahora no entiendas el camino. Y por eso la obediencia se vuelve el lenguaje más puro del amor. Amar a Dios no es solo cantar, no es solo emocionarse, es obedecer incluso cuando duele, incluso cuando incomoda, incluso cuando implica renunciar a algo que tú quieres, pero que Dios sabe que no te conviene. Y seamos honestos, hay áreas donde más nos cuesta obedecer. A veces es el perdón porque duele soltar lo que nos hicieron. Otras veces es la pureza, porque hay tentaciones que parecen demasiado fuertes, o tal vez es la integridad, porque hacer lo correcto podría costarte algo. Quizá es el dinero, donde cuesta poner a Dios primero, o las relaciones, donde uno quiere aferrarse a lo que Dios ya pidió dejar. Siempre hay un área donde peleamos con Dios, y justamente ahí donde más nos resistimos es donde más necesitamos obedecer. Porque ahí es donde la obediencia libera, sana y alinea el corazón con su voluntad. La frase, las bendiciones te alcanzarán, es una imagen preciosa.
Habla de una vida donde tú no corres desesperado detrás de las cosas, sino donde las cosas correctas llegan en el tiempo correcto. Ya no vives cazando oportunidades, forzando puertas, mendigando amor, empujando todo con tus fuerzas. Cuando obedeces, caminas en la dirección correcta, y en ese camino Dios hace que aquello que te corresponde, y solo lo que viene de Él, te encuentre. La paz vuelve. La ansiedad cede. Ya no necesitas perseguir lo que el mundo promete. Ahora confías en lo que Dios garantiza. Obedecer también te alinea con la economía del cielo. Puertas que la fuerza humana jamás podría abrir, empiezan a abrirse. No es suerte, no es coincidencia, es coherencia espiritual. Muchas cosas que la gente llama casualidad son simplemente el fruto de obediencias silenciosas que nadie vio, pero que Dios sí valoró. La obediencia posiciona tu vida en el lugar exacto donde la bendición puede tocarte. Y lo más hermoso es que Dios no te pide perfección, no te exige hacerlo todo bien de inmediato. Él te pide dar el siguiente paso, solo uno, ese paso claro que tú ya sabes que Él te ha pedido. Quizá perdonar, o cortar una relación dañina, o dejar un hábito destructivo. Quizá ordenar tus finanzas, volver a congregarte, pedir perdón, o poner a Dios primero en algo donde nunca lo pusiste. La bendición no empieza cuando logras ser perfecto, empieza cuando decides obedecer. Por eso la oración de esta sección es simple pero poderosa. Señor, tú ya me hablaste sobre esta área. Hoy decido obedecerte. No quiero solo pedir bendición, quiero alinearme a tu voluntad. Dame fuerza para hacer lo correcto, y confío en que tus bendiciones me alcanzarán en el tiempo perfecto. Porque cuando decides obedecer, las bendiciones ya no son algo que buscas, son algo que te encuentra. Número 9. Cuando descubres que no eres un accidente. Dios diseñó tu vida con propósito desde el principio. Hay una pregunta que muchos llevan por dentro, aunque no la digan en voz alta. ¿Para qué estoy aquí? Y es duro vivir con esa sensación de vacío, como si fueras avanzando en automático. Trabajas, estudias, te esfuerzas, haces lo que toca, pero hay algo dentro que no se apaga. Una especie de inquietud que te dice, tiene que haber algo más. Tal vez incluso has llegado a pensar que no tienes nada especial, que tu vida no destaca, que otros sí tienen talento, oportunidades, puertas abiertas, y tú simplemente vas sobreviviendo. O quizás sientes que ya vas tarde, que perdiste demasiado tiempo, que el propósito es para otros, no para ti. Pero en ese lugar de duda es donde Efesios 2:10 llega como una verdad que rompe cadenas. Somos hechura suya. No eres producto del azar, no eres un accidente, eres diseño de Dios. Cuando la Biblia dice hechura, está diciendo que eres una obra maestra, no un borrador, no una versión improvisada. Dios te pensó, te soñó, te diseñó. Cada rasgo de tu personalidad, cada talento, cada sensibilidad, incluso esas experiencias que tú no elegiste, forman parte de un diseño que Él vio antes de que existieras. Dios no improvisó contigo. Tú no apareciste en el mundo para ver qué pasa. Llegaste a una historia que Dios ya había preparado, con detalles que solo tú puedes aportar, pero a veces esa verdad se pierde en medio de la comparación. Compararte con otros es como mirar el plano de una casa distinta y luego quejarte porque la tuya no se ve igual. Cada diseño cumple un propósito diferente. Dios no te creó para copiar a nadie. No te creó para ser versión 2 de otra persona. Te creó con un propósito que solo tú puedes cumplir. Y cuando entiendes eso, la comparación se derrumba y empieza a nacer la identidad. El versículo continúa diciendo que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto es poderoso. Tu propósito no es simplemente ser feliz. Tu propósito es ser útil en las manos de Dios. No de una manera pesada o religiosa, sino como fruto natural de alguien que vive alineado a la voluntad del Señor.
Cuando Dios te transforma, empiezan a surgir cosas hermosas: amor, servicio, compasión, generosidad, ayuda, palabras que levantan, actos que sanan. Todo eso son buenas obras que fluyen de una vida conectada con Él. Y aquí viene algo aún más profundo. Dios también usa tu historia, incluso la parte que dolió, para convertirla en propósito. Tus heridas pueden volverse herramientas. Lo que te rompió puede ser usado para restaurar a alguien más. Ese proceso que atravesaste y que creías que te había destruido, Dios puede convertirlo en una llave que abre corazones, en un testimonio que ilumina caminos, en un abrazo que solo alguien que ha sufrido puede dar. Cuando pones a Dios primero, Él no desperdicia nada ni las lágrimas. Pablo dice que Dios preparó esas obras de antemano. ¿Sabes lo que significa? Que Dios ya vio el camino. Tú lo estás caminando por primera vez, pero Él ya lo recorrió y dejó huellas. Preparó personas que aparecerán en el momento justo. Preparó puertas que se abrirán cuando tenga sentido. Preparó oportunidades, asignaciones, momentos divinos. No tienes que inventar tu propósito. Tienes que descubrirlo mientras caminas con Él, y esa frase final, para que anduviésemos en ellas, es clave. La voluntad de Dios no es algo para admirar desde lejos, es algo para caminar. No es soñar con algún día haré algo grande para Dios, sino dar pasos pequeños hoy mismo, dar ánimo a alguien que lo necesita, compartir la palabra, orar por otros, servir en lo oculto, ser luz donde estás. El propósito se descubre haciendo, no solo pensando. Por eso es tan importante que alinees tu identidad y tus pasos con lo que Dios ya dijo de ti. Haz un pequeño inventario interior. Pregúntate, ¿qué disfruto hacer? ¿Qué se me da de manera natural? ¿En qué área otros me dicen que les ayudo? ¿Qué parte de mi historia Dios ha sanado para que pueda acompañar a otros? Todo eso no es casualidad. Son pistas del plano original de Dios para tu vida. Y entonces llega la oración que cambia el rumbo. Señor, gracias porque no soy un accidente, soy tu obra. Tú me diseñaste con propósito. Hoy decido ponerte primero también en mi identidad y en mis decisiones. Alinea mi vida a las obras que preparaste para mí, muéstrame qué pasos dar y úsame conforme a tu voluntad. Porque cuando dejas que Dios te diga quién eres, descubres que tu vida tiene sentido, dirección y propósito desde antes de que tú respirarás por primera vez y todo empieza a alinearse. Número 10. Cuando entiendes que Dios no deja su obra a medias en tu corazón. Hay momentos en los que sientes que nunca vas a cambiar, y duele admitirlo, pero es real. Hay temporadas donde parece que avanzas 2 pasos y retrocedes 1, donde ves mejoras por un tiempo, pero luego regresan los mismos hábitos, los mismos miedos, las mismas luchas internas que pensabas haber superado. Tal vez incluso te has dicho, creo que Dios ya se cansó de mí, o has sentido que arruinaste algo que Él empezó. Esa culpa espiritual pesa mucho, ¿verdad? Esa sensación de ser un proyecto inconcluso, defectuoso, que nunca va a llegar a ser lo que Dios soñó. Pero justo ahí, en medio de esa batalla interna, llega Filipenses 1:6 como un abrazo. El que comenzó en ti la buena obra la llevará a término. Dios no empieza nada que no tenga intención de terminar. Y es aquí donde la imagen del artesano cambia todo. Cuando un artista está trabajando en una escultura o una pintura, el proceso no se ve bonito. Desde cerca parece caos, manchas, golpes en la madera, trazos sin forma. Pero el artista no se desespera, porque él ya ve la obra final en su mente. Tú solo estás viendo tu vida desde el borrador, desde la parte que todavía no tiene forma definida. Dios la ve desde la obra terminada. Él no está improvisando contigo. Él sabe exactamente lo que está formando y cada golpe, cada corrección, cada proceso está dirigido a un propósito mayor que tú no alcanzas a ver ahora.
Y esa buena obra que Dios está haciendo en ti no es solo espiritual, también es emocional, mental, relacional. Él no solo está cambiando tu comportamiento, está trabajando en tu corazón, está sanando heridas profundas, está arrancando mentiras que creíste por años, está fortaleciendo tu identidad, está enseñándote a amar, a perdonar, a poner límites, a confiar. A veces esa obra duele porque hay escombros que quitar, estructuras viejas que romper, hábitos que ya no pueden seguir. Pero nada de eso es destrucción, todo es transformación. Cuando el versículo dice que Dios la llevará a término, está haciendo una declaración fuerte. No es una opción, no es un si todo sale bien, no es un si tú te portas bien. Es una promesa. Dios no abandona proyectos. Cuando tú te canses, Él no se cansará. Cuando tú te rompas, Él seguirá obrando. Cuando tú dudes, Él se mantendrá fiel. No eres tú sosteniendo a Dios, es Dios sosteniéndote a ti. Y aunque compares tu proceso con el de otros y creas que vas más lento, eso no significa que Dios esté menos presente en tu vida. Cada historia tiene etapas distintas. A veces Él avanza rápido, otras veces trabaja en capas profundas que requieren tiempo, pero la fidelidad es la misma. Cooperar con lo que Dios está haciendo no significa ser perfecto de un día para otro. Significa ponerlo primero incluso en tus debilidades. Significa despertar y decir, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Y obedecer en cosas pequeñas, perdonar aunque duela, disciplinarte aunque te cueste, orar aunque estés cansado, servir aunque nadie lo vea. Esos pequeños pasos consolidan grandes transformaciones y también requiere dejar de hablar como si fueras un proyecto fracasado. Tus palabras moldean tu fe. Decir, yo soy así y nunca cambiaré, es decretar derrota sobre algo que Dios aún está construyendo. En cambio, declarar, Dios sigue trabajando en mí. No soy un caso perdido. Su obra en mí está en proceso. Abre espacio para que la gracia siga obrando. Una de las maneras más hermosas de recuperar la esperanza es mirar hacia atrás. Haz memoria de lo que Dios ya cambió. Antes vivías con miedos que hoy no te dominan igual. Antes reaccionabas con ira y ahora respiras antes de responder. Antes había heridas abiertas que ahora están cerrando. Quizá no estás donde quieres estar, pero tampoco estás donde estabas. Ese avance, aunque parezca pequeño, es evidencia de que Dios sigue obrando. Si Él ya hizo tanto, ¿por qué se detendría ahora? Él no abandona lo que ama, y te ama demasiado como para dejarte incompleto. Y llega ese momento donde haces la oración que sostiene todo tu proceso. Señor, gracias por la obra que comenzaste en mí. Hoy dejo de verme como un fracaso y me veo como una obra en tus manos. Te pongo primero incluso en mis debilidades. Completa en mí lo que empezaste, a tu manera y a tu tiempo. Porque cuando entiendes esto, cambia tu enfoque por completo. No eres un desastre, no eres un error, no eres un caso perdido. Eres una obra en proceso, una obra que Dios prometió terminar. Y cuando Él promete algo, lo cumple siempre. Número 11. Cuando Dios te dice que nada se perdió, Él puede restaurar lo que el tiempo y el dolor te quitaron. Hay momentos en los que miras hacia atrás y sientes que perdiste demasiado. Años enteros que no van a volver. Etapas que no viviste bien. Momentos que no aprovechaste. Decisiones que te desviaron del camino. Y entonces aparece esa frase dolorosa que muchos llevan clavada en el corazón. Ya es tarde para mí. Tal vez tú también has sentido eso. Que desperdiciaste relaciones, oportunidades, sueños, temporadas enteras donde podrías haber sido alguien diferente. Quizá fueron años consumidos por el miedo, por el pecado, por relaciones tóxicas, por heridas emocionales que te dejaron quieto, apagado, sin propósito. Y aunque intentas avanzar, hay algo en tu interior que te dice, esos años se fueron y no volverán. Pero ahí,
justo en ese rincón oscuro del alma donde guardas tu sensación de pérdida, Dios siembra una promesa que rompe toda lógica humana. Te devolveré los años que devoró la langosta. No dice que te devolverá las cosas que perdiste, dice que te devolverá los años. Eso ya cambia todo, porque Dios no está limitado al calendario. Él no está restringido al tiempo como tú. Él puede entrar a una historia devastada y escribir capítulos nuevos que tengan más peso, más fruto, más vida que todos los anteriores. Cuando Él promete restaurar años, promete intervenir en lugares donde tú creías que no había nada que rescatar. Y es importante entender algo. Esas langostas no son insectos físicos. Son metáforas de realidades profundas que devoran tiempo, energía y propósito. Relaciones que te drenaron emocionalmente, adicciones que te atraparon, temporadas de frialdad espiritual donde dejaste que tu fe se apagara, decisiones impulsivas que te sacaron del camino, heridas que te hicieron perder años tratando de sobrevivir en lugar de avanzar. Todos tenemos temporadas así, algunas por nuestras decisiones, otras por circunstancias que nos golpearon sin aviso. Dios no te muestra esto para culparte, sino para restaurarte. Él no revela heridas para avergonzarte, sino para sanarte. Lo más hermoso de esta promesa es que Dios vio cada una de esas temporadas. Vio tus lágrimas silenciosas, tus batallas internas, tus intentos fallidos por levantarte, las veces que quisiste cambiar, pero no pudiste. Lo que para ti fueron años perdidos, para Dios fueron años vistos, años en los que Él estuvo más cerca de lo que imaginas, esperando el momento exacto para redimirlos. Y cuando Él dice que devolverá años, no significa que volverás a vivir lo que viviste. Significa que Él puede darte en menos tiempo lo que tú creías que ya no era posible. Significa que puede transformar pérdida en sabiduría, dolor en compasión, ruina en testimonio. Que puede multiplicar fruto en tu presente y en tu futuro. Lo que tú viviste en 10 años, Él puede restaurarlo en 1. Lo que perdiste en una etapa entera, Él puede devolvértelo en una sola temporada de abundancia espiritual. Su restauración no es copia del pasado, es creación de algo nuevo. Pero esa restitución empieza cuando pones a Dios primero también en tu historia, no solo en tu mañana. Muchos están dispuestos a darle a Dios su futuro, pero siguen escondiendo su pasado. Siguen repitiendo una narrativa de fracaso. Arruiné mi vida, ya no tengo remedio. Lo que perdí jamás volverá. Y Dios te dice, dame esa narrativa, déjame reescribir lo que tú llamas final. Cuando decides entregar esa historia, Él cambia tu lenguaje de víctima por lenguaje de hijo restaurado. Ya no dices, todo terminó para mí, sino, Dios aún no ha terminado conmigo. Y es aquí donde tu mayor vergüenza puede convertirse en tu mayor ministerio. Esa área que más te duele puede volverse la misma área donde Dios te levanta para sanar a otros. Porque cuando Él restaura, no lo hace en silencio. Hace que tu historia brille con propósito. Lo que las langostas devoraron deja de ser pérdida y se convierte en plataforma. Por eso es tan importante abrirle espacio a la restitución, pensar en esa etapa que crees irrecuperable. Ese año, ese periodo, esa relación, ese error, ese quiebre. Y decirle a Dios con honestidad, Señor, tú conoces los años que se fueron, hoy te los entrego. Te pongo primero también en mi pasado, restaura lo que se devoró, haz lo que solo tú puedes hacer. Porque así es Dios, Él no solo endereza tu presente, también rescata tu historia, y cuando Él restaura, siempre lo hace de tal manera que tu futuro supera todo lo que perdiste. Número 13. Cuando aceptas que ya no eres el mismo, Dios rediseña tu identidad desde adentro. Hay personas que aman a Dios con sinceridad, pero siguen cargando etiquetas que no les pertenecen. Caminan con la cabeza inclinada
porque sienten que su pasado todavía los define. Se dicen a sí mismos, yo soy mi error, soy lo que me hicieron, soy mi peor temporada. Y esas frases se convierten en cadenas invisibles que los hacen vivir desde una identidad que ya murió. A veces haces algo bien, avanzas, buscas a Dios, pero tu mente te regresa a esa imagen rota de quien fuiste, y sin darte cuenta, te sigues viendo como tu versión más herida, más dañada, más débil, y sabes, duele. Duele querer avanzar y sentir que tu historia te ala hacia atrás, pero ahí entra esta verdad tan poderosa. Si estás en Cristo, eres nueva criatura, no mejorada, no reparada, nueva, y ese en Cristo cambia todo. No es solo creer en Él como un concepto, es vivir dentro de su gracia, bajo su cobertura, en su obra. Es entender que tu valor ya no depende de tu récord, sino de su sangre. Es reconocer que ya no eres producto de tus caídas, sino fruto de su misericordia. Dios no te maquilla, no te pule un poquito, no te remienda, Él te recrea, Él toma lo que estaba roto, lo que tú pensaste que ya no servía, y lo convierte en algo totalmente distinto. Cuando Cristo entra en tu vida, tú no eres alguien que simplemente mejoró, eres alguien que comenzó de nuevo. Pero aunque lo nuevo sea una realidad espiritual, lo viejo siempre intenta tocar a la puerta. Vienen pensamientos antiguos, culpas, hábitos viejos que quieren volver a gobernarte, y ahí es donde muchos se confunden y piensan, ¿entonces de verdad cambié? Y la respuesta es sí, sí cambiaste, pero ahora te toca aprender a vivir desde tu nueva identidad. Cada decisión que tomas es una oportunidad de reaccionar como la persona que eras o como la persona que Dios ya hizo que seas. Es ese momento donde te dices a ti mismo, ya no respondo desde mi vieja versión, ahora respondo desde quien soy en Cristo. Porque lo nuevo no es automático, se practica, se alimenta, se afirma. Cuando lo nuevo llega, también llegan nuevos deseos, prioridades diferentes, una forma distinta de ver el mundo. De repente, te importa lo que antes ignorabas, sientes sensibilidad por las cosas de Dios, ganas de agradarle, ganas de crecer. Y eso no viene de obligación, viene del Espíritu Santo dentro de ti, es natural, es parte de ser hijo y ya no esclavo. Por eso poner a Dios primero en tu identidad se vuelve algo que fluye desde adentro. Él te transformó por dentro y esa transformación empieza a moldear tu vida por fuera. Y sabes, esta nueva identidad necesita ser fortalecida. Necesita hábitos que la afiancen, leer la palabra para recordar quién eres ahora, orar para mantenerte conectado al corazón de Dios, rodarte de personas que te recuerden tu propósito, servir para vivir lo que crees, porque aquello que alimentas crece. Si alimentas al nuevo tú, esa nueva criatura se vuelve fuerte, pero si alimentas al viejo yo, él siempre intentará resucitar, aunque ya no tenga derecho sobre ti. Por eso es tan importante renunciar a etiquetas antiguas, a esas frases que vienen a sabotearte. No valgo, siempre fallo, soy un desastre, así soy yo. Esas frases no representan quién eres ahora, son residuos del pasado, y Dios quiere que empieces a reemplazarlas con verdades que afirmen tu identidad. Cristo vive en mí, fui perdonado, soy nueva criatura, lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Porque cuando cambias la forma en la que te hablas, cambias la forma en la que vives. Tal vez tu mayor batalla no está afuera, sino dentro de ti. Tal vez lo que Dios quiere hoy es que sueltes esas voces que te dicen que nada cambió. Pero déjame decirte algo directo desde el corazón de Dios. Ya no eres quien eras, tu pasado no manda. Tu vergüenza no define. Tu antiguo yo no tiene poder sobre ti. Hoy puedes caminar con libertad porque Cristo rediseñó tu identidad desde adentro. Y cuando abrazas esa verdad, algo se alinea en tu espíritu. Tu caminar cambia. Tu forma de pensar cambia, tu futuro cambia. Porque al poner a Dios primero también en tu identidad,
empiezas a vivir la vida que Él preparó para alguien completamente nuevo, para alguien como tú.